esta mañana contar con un experto de la talla del doctor Raúl Francisco Pineda López, quien compartirá con nosotros el tema ¿Es el manejo de las cuencas hidrográficas una opción para el desarrollo en América Latina? Un saludo y agradecimiento anticipado a quienes participan hoy de forma presencial en este evento. Es el caso de representantes de la Red Mexicana de Cuencas, de las universidades públicas costarricenses, de instituciones como el Ministerio de Ambiente y Energía, MINAE, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, SINAC, el Tribunal Ambiental Administrativo, distintas ONGs y, por supuesto, estudiantes y comunidad académica. Pero también nos acompañan vía remota representantes del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza CATIE, del Centro de Recursos Hídricos para Centroamérica y el Caribe, HidroSec, de la Universidad Nacional, y de la Comisión para el Ordenamiento y Manejo de la Cuenca del Río Reventazón, CONCORE. Al respecto, me permito indicar que esta actividad es pública, está siendo transmitida y grabada mediante la plataforma de videoconferencia Zoom, retransmitida por el canal de Facebook Live de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil y puede ser eventualmente reproducida por otros medios o redes sociales. La directora de la Escuela de Ciencias Ambientales, María Luz Alfaro, nos comparte su mensaje. Muy buenos días a todos y todas los que hoy nos acompañan en esta actividad. En primer lugar, la bienvenida, doctor Raúl Pineda. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta casa universitaria, que a partir de hoy es la suya. En la Escuela de Ciencias Ambientales nos sentimos muy complacidos de tener hoy la discusión acerca del manejo de las cuencas hidrográficas y las oportunidades que tiene el país para desarrollarse con base en una planificación en criterios de carácter integral. Eso me hizo recordar hoy en la mañana cuando estaba viendo algunas notas, la historia de nuestra escuela. Los que estamos en esta universidad, que aquí veo muchísimos, sabemos que el próximo año vamos a estar celebrando 50 años de vida universitaria. Y espero que tengamos una gran fiesta en toda la instancia. Desde ya invitado, doctor Pineda, porque nuestro 50 aniversario es un evento muy relevante para esta institución. Resulta que la Escuela de Ciencias Ambientales también se está preparando para celebrar sus 50 años el siguiente año, en el 2004. Vamos a cumplir 50 años de estar formando profesionales en el área de las ciencias forestales y en el área de la ingeniería ambiental, en diferentes modalidades con títulos, a veces con una nomenclatura y luego con otra, pero lo cierto es que la escuela ha abordado el tema ambiental como una de las banderas de esta institución, de esta universidad. Desde que iniciamos en el año 74, el plan de estudios de la carrera de Ingeniería Forestal siempre ha tenido las materias relacionadas con hidrología, manejo del recurso hídrico y manejo de cuencas hidrográficas. Así que cumplimos también el próximo año 50 años de estar poniendo sobre la mesa la discusión sobre el tema del manejo de las cuencas hidrográficas. Los que estamos aquí, que somos un poquito más viejitos y que recibimos esa formación, recordamos inclusive a los profesores, algunas personas reconocidísimas, la mayoría, que se encargaron de dar esa formación en manejo de cuencas, doctor Pineda. Tuvimos gente extraordinaria asumiendo el liderazgo en esa materia y por supuesto que esa tradición y esa formación continuó. Hoy tenemos a la académica María Álvarez en el área de cuencas hidrográficas. Muchas gracias, María, por la organización de este evento. Y tenemos al académico doctor Pablo Ramírez, que son las dos personas, los dos académicos que lideran el área. Sin embargo, en la escuela hay un conjunto de profesionales, todos con formación y una visión integral para el manejo de los recursos naturales con esa integración en el espacio de las cuencas hidrográficas. Estoy segura que la presentación hoy del doctor Pineda nos va también a iluminar sobre algunos elementos que a lo mejor se nos han quedado en el tintero y por otro lado compartir también con el doctor las experiencias que nosotros hemos tenido a lo largo de estos casi 50 años
en manejo de cuencas hidrográficas. Hemos participado como Escuela de Ciencias Ambientales en todos los espacios y foros que se han abierto para esta discusión. Este es un ejemplo, pero esa es una historia de casi 50 años. Hemos participado en las discusiones nacionales sobre el manejo de cuencas, en la participación en gestión política cuando se han formado o discutido las leyes que hoy rigen el recurso hídrico. Y así vamos a seguir. Vamos a continuar profundizando esta área de la mano de la académica María Álvarez, el académico Pablo Ramírez y todos los compañeros y compañeras con los que ellos se han aliado en esta red internacional y que hoy forma parte también de uno de los ejemplos de esa aspiración de la Escuela de Ciencias Ambientales por internacionalizar toda su gestión académica. Entonces, a ustedes las gracias por acompañarnos, al doctor Pineda por estar aquí en nuestro país. Sean muy bienvenidos todos porque esta es la casa de todos nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la académica Marielos Alfaro. La invito a usted, doña Marielos, y a la señora decana a ubicarse en los lugares previamente reservados porque vamos a dar paso de inmediato a la conferencia. Como dijimos antes, el tema es el manejo de cuencas hidrográficas, una opción para el desarrollo en América Latina. Me permito presentar a nuestro especialista invitado, el doctor Raúl Francisco Pineda López. Él es biólogo y maestro en ciencias por la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor en ciencias biológicas por la Universidad Exeter, Inglaterra, profesor investigador de la UNAM, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y la Universidad Autónoma de Querétaro. Sus trabajos de investigación e incidencia han sido la conservación de los recursos naturales, servicios ecosistémicos con un enfoque de cuencas y una visión socioambiental enfocada en la disminución de desigualdades entre campo y ciudad. Ha dirigido proyectos de investigación y publicación en revistas nacionales e internacionales y además una vasta producción académica. Ha formado y liderado 5 redes académicas nacionales e internacionales y coordina actualmente la Red Nacional de Monitoreo de Reservas de Agua de México. Actualmente dirige el Centro Regional de Capacitación en Cuencas desde el 2010, que obtuvo el Premio al Mérito Ecológico Nacional en el año 2020. Una vez concluida la conferencia, tendremos un espacio de consultas y comentarios a cargo de la académica María Álvarez. Para quienes nos acompañan en este auditorio, van a poder hacer sus preguntas al micrófono y para quienes nos acompañan vía plataforma de videoconferencia mediante el chat de la plataforma. Don Raúl, el espacio es todo suyo. Muchas gracias. Es un placer estar de nuevo. He estado aquí varias veces, casi todas, afortunadamente, bueno, afortunadamente académicas, pero también algunas de paseo y siempre guardo muy buenos recuerdos de aquí. Justo algunas de las veces que hemos estado trabajando desde el punto de vista académico ha sido para trabajar en diferentes aspectos relacionados con redes de tipo mesoamericano, en diferentes aspectos, principalmente de recursos bióticos. Así que agradezco muchísimo a la Universidad Nacional esta invitación. Agradezco a las autoridades de haberme dado esta distinción para hablar con ustedes el día de hoy de experiencias y de visiones. Y agradezco muchísimo a María porque de verdad tienen a una organizadora increíblemente eficiente y muy entusiasta. Así que creo yo que esa es una parte importante de un académico que se preocupa por hacer las cosas diferentes. Así
Así que muchísimas gracias nuevamente. Sí. Perdón, para las personas que nos están viendo en Facebook, la camarita está allá, entonces usa por la. Gracias. Puede hablar ahí. Aquí. Bueno, pues entonces, el día de hoy quiero hacer algunas provocaciones. Porque creo que se ha recorrido un camino muy largo en América Latina acerca del manejo de cuencas, pero la pregunta que alguna vez se hizo un amigo, Axel Guroiani, en un libro que se escribió en México sobre el manejo integrado de cuencas, sigue siendo vigente. Él decía, ¿por qué, si sabemos tanto del manejo de cuencas, no lo podemos operar? No lo podemos echar a andar. Entonces, me parece que es algo importante. Sigue siendo una pregunta y ojalá que en los próximos años siga siendo una pregunta viable, no porque no hayamos contestado, sino porque tenemos una diversidad de procesos que se han atrevido a contestar de diferente forma esa pregunta, ¿no? Entonces, por eso titulé esta plática como es el manejo de cuencas hidrográficas, una opción para el desarrollo, y lo puse entre comillas a propósito, en América Latina, porque realmente no sabemos. Yo me pregunto si la palabra desarrollo sigue siendo vigente, si el concepto de desarrollo sigue siendo vigente, ¿no? Hay muchas formas nuevas de pensar que están emergiendo y que tratan de ver a la convivencia y a la vida de una manera distinta, no de la manera típica de el desarrollo, o como la ve lo que conocemos como desarrollo, ¿no? Especialmente el desarrollo basado en crecimiento económico. ¿Cuál es la urgencia? Perdón, pero bueno, ustedes entenderán que algunas de las cosas las voy a enfocar en México, porque es lo que mejor conozco, ¿no? Pero, ¿cuál es la urgencia? Esa es la urgencia. Y yo creo que en todos los países tenemos algo muy similar. Ayer hablaba con algunos profesores y con María, y hablábamos de la cuenca de Tárcoles. Y la cuenca de Tárcoles debe ser alguna de esas rojas también, ¿no? Este es un mapa que muestra... Sí. Perdón, puede tenerse momentos para proyectar la presentación a las personas que también fuera Costa Rica. Sí, sí, sí. ¿Sí? Perfecto. Entonces espero que las personas que están a distancia ya estén viendo la presentación. Entonces, este es el mapa que les quería mostrar de México y que puede ser extrapolado a cualquier país de América Latina. Esto, lo que significa, lo que están viendo, son 5 clases de el impacto humano sobre la ecohidrología de los ríos. Sí, de alguna manera es una medición de deterioro ecohidrológico, ¿no? Y como vemos, pues la verdad es que no estamos nada bien. Estamos muy en rojo en casi todas las cuencas del país. Y esto considero yo que hay que retomar una serie de elementos integrales que tienen que ver con cuencas. En general, cuando hablamos de cuencas, tratamos de entender los componentes de las cuencas. Se nos habla en los cursos, se nos habla en todos lados de los componentes de las cuencas en términos del agua como el recurso más móvil, en términos del suelo, en términos de la biodiversidad, particularmente la cobertura vegetal, ¿no? Y la parte de interacción con el clima, etc. Pero se nos olvida, a lo mejor, que la cuenca es una unidad funcional, es una unidad integrada. Y eso es parte de por qué a veces el manejo no se lleva a cabo de una manera adecuada. Y como parte de esa visión integral, tiene que ver no solamente con la cuestión biofísica, con la parte biofísica de la cuenca, tiene que ver en cómo los humanos interactuamos al interior. Entonces, estos son algunos de los principales problemas que hemos detectado a través de una serie de trabajos de toda América Latina y también de África, de Europa, de Asia, y que tiene que ver con esa pérdida del Estado de Derecho. En general, hay un compromiso de los grandes intereses
para transgredir de alguna manera los procesos naturales y los procesos de equidad social que, digamos, no están presentes en nuestras sociedades, ¿sí? Debido a esos grandes intereses, y por eso dice que la ley no se aplica igualmente para todos. Otro lado, otra cuestión que a lo mejor queda fuera de nuestro control, pero tenemos algo que ver, que son los efectos del cambio climático, ¿no? La pérdida de valor y escasa participación es algo sumamente importante. ¿Por qué? Porque, ¿qué es para nosotros el agua en las ciudades? Es un servicio. Pago por un servicio en el que recibo abriendo una llave. Lo que pago por el servicio es lo que, de alguna manera, el Estado interviene para hacerme llegar ese líquido a mi casa. Y entonces, ¿y el valor del agua? ¿Dónde queda? Necesitamos recuperar el valor intrínseco del agua. Y si ustedes vivieran en un lugar cercano a Querétaro, en donde, en el municipio más, o uno de los municipios más ricos de todo México, ¿sí? Hay una comunidad que tiene 5 meses sin agua. 5 meses sin agua. ¿Qué harían ustedes 5 meses sin agua? ¿Lo han pensado? Está difícil, ¿verdad? Entonces, me parece que eso es algo importante, porque ellos sí tienen o sea, sí le dan al agua un valor. Y cada gota tiene un valor. ¿Sí? A diferencia de nosotros que nos lavamos las manos, nos bañamos, usando la cantidad que puedo pagar, ¿no? Por otro lado, está una cuestión importante. Tenemos una presión por el incremento poblacional, ¿no? En donde la situación está en que nos estamos concentrando en las ciudades. Yo no sé aquí en Costa Rica, pero en México, ¿sí? Estamos en el 70% de las personas estamos viviendo en ciudades. Y se espera que para el 2030 seamos el 86%. 86%. ¿Y qué pasa en el campo? ¿Quién va a producir los alimentos? ¿Cómo se van a producir los alimentos? ¿Sí? Las ciudades son simplemente los hoyos negros en donde se van los recursos, ¿no? Entonces, por otro lado, a ese crecimiento poblacional le sumamos el estrés hídrico, ¿no? No sé si ustedes escucharon en las noticias y les llegó a lo mejor lo de Monterrey, ¿no? En esa ciudad del norte de México que se quedó sin agua, ¿no? Y a mí la verdad, la noticia, bueno, la fotografía que más me impactó fue el ver un motel, ¿no? En el que decía baños por 1,500 pesos. O sea, un baño por 1,500 pesos. ¿Sí? O sea, no sé, ¿son qué? 30 dólares. No más, como 60 dólares. ¿Sí? Entonces, creo que ya se estaba llegando a algún nivel, ¿no? Claro que ahí hay una parte que me encanta, hay un diagrama de Williams del ciclo hidrológico del agua que me encanta, ¿no? O sea, empieza la sequía y todo el mundo se preocupa, y todo el mundo, y después llega el pánico y está todo el mundo en un grito, ¿sí? Pero llueve, y entonces todo se calma. Ese es el ejemplo de Monterrey. Ya, llovió, cayó un huracán, sí, se inundaron casas, esto, lo otro, pero tenemos agua, ¿no? Entonces, ya, pasó. Y el otro problema es la contaminación, ¿no? O sea, la parte de fuentes de contaminación permanece sin control a nivel general. Y me encanta porque de alguna forma es la manera en la que hemos ido evolucionando en el manejo de cuencas, desde la captación del agua y regulación de descarga, hasta el mejoramiento de la calidad de vida de la población. Ese ha sido un cambio radical en el manejo de cuencas. O sea, el manejo de cuencas estaba enfocado en la parte biofísica, porque había un problema biofísico muy fuerte. ¿Y saben dónde fue? ¿Dónde surgió esta parte? Surgió mucho de la depresión,
la Gran Depresión en 1929 en los Estados Unidos. Aquí se crea el cuerpo de ingenieros, se crea toda una serie de cosas, el ejército entra a formar parte de esto y a recuperar los problemas de erosión y de escorrentía que había por todo Estados Unidos. Esa es la escuela de la que proviene esto, y después la hemos ido tropicalizando, ¿no? La hemos ido tropicalizando. Aquí hay algunas cuestiones que, por ejemplo, el CATIE ha sido muy importante para esto, ¿no? Del aprovechamiento de recursos naturales, ¿no? Y también en México nosotros hicimos un proceso de habilitación de infraestructura. Grandes presas, que ahora nos damos cuenta de que no eran lo que necesitábamos. ¿Sí? Y posteriormente una parte en la que se desarrolló la parte de desarrollo económico y empezó a trabajarse la gestión ambiental, pero finalmente, actualmente lo que estamos preocupados es por los habitantes de las cuencas. Y entonces han surgido varias ideas, varias formas de pensar, desde una forma de tipo administrativo, ¿no? Que se propuso durante mucho tiempo para Latinoamérica, ¿no? Esta gestión sectorial del agua enfocada después en una englobada en una sección multisectorial y esta en la de recursos naturales hasta la parte de gestión ambiental y el manejo de cuencas situado en esta zona entre la gestión multisectorial del agua y la gestión de recursos naturales. Pero también tenemos otras ideas que han venido surgiendo, como la de ecología humana de la cuenca, ¿no? Esta ecología humana de la cuenca, en donde estos recursos de la cuenca tienen que ver con, se reconoce ya la presencia de intereses externos a la cuenca, de una dinámica demográfica y de medios de vida locales. ¿Cómo vive la gente? ¿Sí? Y otra, por ejemplo, Flottermesh. Esta es una visión típicamente gringa, típicamente norteamericana. Se aplicó en todo Estados Unidos, pero es una visión que ayuda a comprender la cuenca como un todo y le da un carácter especial porque en lugar de considerar a la cuenca sana y enferma, ¿sí? O sea, la salud de la cuenca, porque ese es un concepto muy humano, ¿no? La salud, ¿no? La cuenca está sana, no. Aquí se transfiere desde otros ámbitos, especialmente un ámbito de ecología, de ríos, se transfiere un concepto que es el de integridad. Y ese concepto de integridad de la cuenca no es un concepto de integridad ecológica, es un concepto de integridad de la cuenca como tal, completo. Y ese concepto de integridad lo asocia con 6 funciones de la cuenca. La cuenca regula el agua, los alimentos, la calidad del agua, la temperatura, da cobijo a plantas y animales y conecta suelo, agua y bosque. Ese es el verdadero enfoque de cuencas. Cuando nosotros dejamos de pensar en el suelo, dejamos de pensar en el agua, dejamos de pensar en eso y empezamos a ver en los procesos que la cuenca regula. Algo que me gusta, porque a partir de esto, Flottermesh y otros hicieron un análisis de todas las cuencas de Norteamérica, se está aplicando en algunos lugares, en México estamos tratando de aplicarlo, pero algo que me gusta es que no aspiran, a través de un índice de integridad de la cuenca, no aspiran a medir lo que está bien. Siempre tratamos de medir lo que está bien en la cuenca, o lo que está bien en algún lugar. No, mide lo que está mal. ¿Y por qué está mal? Y entonces, por ejemplo, mete variables para analizar todos estos procesos a partir, por ejemplo, de los caminos, de la relación de urbanización con agricultura, cambio de uso del suelo, ¿no? O sea, toda una serie de procesos que al final lo que nos queda de una medición del índice de integridad es lo que necesitamos hacer para el manejo de la red. Y otro, que es el del CATI, el modelo de cogestión. Un excelente modelo que se ha puesto en marcha en diferentes lugares, no solamente de Costa Rica, sino de muchos países. El CATI ha tenido una influencia importantísima en todos los países de Centroamérica y varios países de Sudamérica, ¿no? En México, en la parte del sureste, también hay algunos
exalumnos del CATI que están trabajando también con este mismo modelo de cogestión. De cualquier forma, todos estos sistemas, digamos, formas de pensar, son muy, digamos, tienen o guardan ciertas peculiaridades entre sí que los hace diferentes y que permite ir reconociendo algunas cuestiones. Ahora, ¿qué estamos trabajando en Cuenca? Esa es una cosa que me di en términos de la investigación, que yo creo que hay que, de alguna forma, me gustaría retrabajar estos datos en función no solamente de los artículos publicados, sino a lo mejor de los efectos que han hecho o que han producido los diferentes proyectos sobre las cuencas, que eso sería una cosa distinta, ¿no? Normalmente lo que se califica, como calificamos la investigación es a través de artículos. Bueno, yo creo que se puede medir también en términos de qué tanto hemos hecho por las cuencas. Entonces, esta es la red de Lake, es una red que se permitió conjuntar la información bibliográfica de todo de todo Hispanoamérica, perdón, no solamente Latinoamérica, sino Hispanoamérica. Y esta es una gráfica de los artículos que se han publicado sobre cuencas, ¿sí? Y desde 1990 a 2022. Por alguna razón, en estos años tenemos un boom de las cuencas. Y es que, por fin, después de muchos años, nos empezamos a dar cuenta de que, tomando como base el territorio de Cuenca, podríamos abordar muchísimos aspectos distintos, ¿sí? Pero, por ejemplo, muchos de los trabajos tienen un carácter biofísico, otros menos, un carácter, social, biofísico, y en la parte económica también hay algunos, pero la más pobre de todos es la de carácter interdisciplinario, bueno, le puse ahí exdisciplinario, ¿sí? Incluir intertransdisciplinario. Entonces todavía no estamos acostumbrados a trabajar en equipo de esta forma. Y por otro lado, en términos de los países, pues ahí están los diferentes países y su nivel de publicación, ¿no? De acuerdo, casi está en relación al tamaño del país, prácticamente. Digamos que el esfuerzo ha sido similar a lo largo de todo el mundo. Pero entonces, la cuenca es una unidad territorial funcional, con diferentes dimensiones, espacial, temporal, pero a mí me interesa más analizar la cuenca como un territorio. Y analizando como un territorio, lo que tenemos es que hay varias cuestiones importantísimas aquí, y una es que siempre tenemos que tomar en cuenta la ley de la gravedad. O sea, todo lo que está acá arriba en la cuenca alta tiene que bajar en algún momento. En términos temporales puede ser a nivel geológico de millones de años, ¿no? Pero todo lo que está acá arriba baja. Y la otra cosa es que esto produce efectos acumulativos. Es decir, las actividades que hacemos los humanos o los disturbios naturales se van acumulando y van generando otra serie de problemas y sumando a los otros problemas hasta llegar a la cuenca baja, ¿no? Y por otro lado, hay una necesidad imperiosa de esta demanda a través de las leyes del mercado de una serie de servicios ecosistémicos o servicios ambientales. A mí me gusta la palabra ecosistémico, pero me tuve que acostumbrar a la parte ambientales porque en la legislación de México no existen los servicios ecosistémicos, solo existen los servicios ambientales. Estamos usando como sinónimos. Y la otra cuestión que tiene que ver con esto es que a esa demanda también hay una oferta de servicios ecosistémicos. Y todos vivimos en una cuenca. Todos vivimos en una cuenca. Nadie es salvo, ¿no? Muchos de los servicios, ¿no? De provisión, de regulación, ¿no? En fin, aquí tenemos algunos que se muestran, ¿no? Y la otra cuestión importante es que la cuenca es un sistema jerárquico y anidado. ¿Qué significa esto? Que tenemos una gran cuenca, dentro de ella una subcuenca y luego también microcuencas o unidades de escurrimiento
etcétera. Tenemos una especie, yo siempre hago la analogía de la tina, ¿no? Una tina de baño con un montón de tinas adentro de diferentes tamaños que se van acomodando unas sobre otras, las más chiquitas hasta arriba y todos. Entonces, y tiene una sola salida, ¿verdad? Tiene una sola salida, entonces esta es la condición que debe cumplir. Y aquí algo que es importante es que estas escalas lo que nos permiten es tener un espacio en la cuenca, por ejemplo, para la planeación, y otro espacio en la microcuenca, en las unidades de escurrimiento, que va dedicado hacia la atención. Esto fue derivado de un programa que se estuvo trabajando en México durante mucho tiempo, es un programa nacional de microcuencas que tuvo bastante éxito, hasta que llegó un político que dijo, no, creo que podemos enfocarlo de otra manera, y borró todo de un plumazo, ¿no? Entonces, y eso nos obligó, por ejemplo, en México, a tener un mapa, bueno, un mapa de cuencas. No había. El mejor mapa que teníamos en México era de subcuencas, pero un mapa de cuencas no. ¿Por qué? Porque la Comisión Nacional del Agua lo que hacía era juntar varias cuencas en unidades administrativas hidrológicas. Y eso no es, no son cuencas. Entonces, por fin, en el 2010, 11, por fin tuvimos un mapa de cuencas, ¿no? Y nosotros en el 2003 hicimos un mapa de microcuencas de todo el país, participativo, en cada estado. Cada estado decidió sus microcuencas. ¿Con qué criterio? Gestión. Las posibilidades de gestión. ¿Por qué? Porque en esta situación nosotros podemos crear tantas microcuencas o tantas unidades de descubrimiento como nosotros queramos. Solamente hay que darle al QGIS o al ArcView un umbral y para que nos genere las cuencas del tamaño que quiera. ¿Sí? Pero eso no tiene ningún significado en la realidad. Lo que tiene un significado en la realidad es cómo lo vamos a gestionar. Y ese es donde tenemos que, ese es el criterio que estamos siguiendo para, de alguna manera, considerar a las microcuencas, ¿no? En México, bueno, de acuerdo a lo que trabajó cada estado y todo, tenemos un mapa de 17,000 microcuencas. Y eso es algo que me encanta porque normalmente lo tomé de Bradshaw, en 1985, un teórico de la restauración. ¿Sí? Y es la idea de Bradshaw sobre la restauración. En esto, quítenle cuenca y pongan el ecosistema, y eso es lo que él dice, bueno, pues teníamos un ecosistema original, y ese ecosistema original lo hemos llevado a una degradación. Si no hacemos nada, pues puede seguir su degradación o puede recuperarse de alguna manera, pero va a ser muy limitado. Por lo tanto, para volverlo a llevar al estado original, que es la definición de restauración, pues está difícil. ¿Por qué? Porque tenemos una serie de componentes, agua, suelo, biodiversidad. Y tenemos una función, regulación de agua, temperatura, sedimentos, química, hábitats, etc. ¿Qué conocemos nosotros de las funciones que tenían las cuencas originalmente, antes de que llegáramos nosotros? O antes de que llenáramos todos los territorios. Súper limitado. No sabemos, es más, no sabemos. ¿Sí? Por lo tanto, esa aspiración de la restauración queda como una aspiración. Y lo que hacemos es tratar de acercarnos a ello a partir de un proceso de rehabilitación. Pero también podemos, en ese caso, tomar decisiones distintas decisiones. Por ejemplo, podemos llevar esto a una nueva cuenca o muchas nuevas cuencas, dependiendo del manejo que hagamos. Por ejemplo, yo lo pondría en el caso de Chile. Tienen tapizado el país, al menos el sur, de eucaliptos. Recuperaron parte de la estructura, digamos, en términos de biodiversidad. Tienen una cobertura vegetal, las cuencas, de eucaliptos. No es la adecuada y tiene problemas de suelos y conducción de agua y todo, bueno, es otra cosa. O sea, recuperaron parte de la estructura, pero eso no significa que hayan recuperado la función. Siguen teniendo una función pobre. O podemos a lo mejor tirarle a una cuestión de mantener una funcionalidad, pero perdiendo totalmente la estructura. ¿Sí? O sea, aquí tenemos un abanico de cuestiones que podemos hacer y que tenemos que vivir con él, porque esa aspiración de recuperar lo que había es muy difícil. ¿Sí? No tenemos elementos para ello. Entonces, tenemos que aprender a vivir
en los nuevos ecosistemas. Y esto requiere de una serie de nuevas estrategias. Esas nuevas estrategias, de alguna manera, son una integración de muchas formas de trabajo, como las que les venía mencionando, ¿no? Una de ellas es la estrategia territorial. Una estrategia territorial que se basa en cuencas y su capacidad de carga hídrica. Siempre las cuencas estamos moviéndonos alrededor del agua, porque el agua es el recurso más móvil. Pero justo, o sea, nunca hay que olvidarnos de que ahí está el suelo y de que ahí está la biodiversidad. Y que las interacciones son las que cuentan, ¿no? Entonces, por ejemplo, en México se está trabajando en un proceso que quiere llevar esto a un modelo de ordenamiento del territorio basado en el ordenamiento territorial, que en México es prácticamente urbano, el ecológico y uno hídrico. O sea, ya tomar en cuenta cuánto tenemos de agua, en dónde estamos situados en la cuenca, entonces para saber cuáles son los problemas que vamos a tener, ¿no? Entonces hay un grupo especial de un programa nacional estratégico en este momento que está terminando la propuesta sobre este ordenamiento. La otra cuestión es que necesitamos formar una cultura, una nueva cultura, le puse el apellido sustentable, pero que tiene que ver con una comprensión holística basada en valores, ¿no? Y con actuación transparente y capacitación continua. Y tenemos que definitivamente llevar esto a la disminución de la desigualdad social. Tenemos un problema muy fuerte. Hay un trabajo súper interesante de un, si no recuerdo, es un alemán y un canadiense, que hicieron un trabajo de desigualdad social a nivel mundial. Y bueno, en los países en donde pudieron conjuntar todos los valores para calcular este índice de desigualdad social, resultó muy interesante porque los países más desiguales fueron Japón, Reino Unido y Estados Unidos. De los que trabajaron, casi todos europeos y asiáticos. Nosotros no tenemos información para calcular ese índice. Pero me parece que es algo importante el pensar que no solamente tenemos un proceso, digamos, de diferencias en términos del desarrollo, entre comillas, sino también de una profunda desigualdad social al interior de nuestras sociedades, como tal, de nuestras sociedades humanas, y que tenemos que, de alguna manera, movernos hacia allá. Y esto, ahora lo tenemos que pensar en un sentido de qué es lo que sucede en las ciudades, qué es lo que sucede alrededor de las ciudades y qué es lo que pasa en el campo. Esta tricotomía es sumamente importante para el modelo de ocupación del territorio que estamos teniendo. Y este es un atrevimiento de mi parte, es parte de una experiencia del Centro Regional de Capacitación en Cuenca, 11 años de experiencia de trabajo en 4 microcuencas del centro de México, en donde lo que nos propusimos básicamente fue tener a partir de la maestría que impartimos en gestión integrada de cuencas a nivel nacional, que ya casi cumplimos 20 años, no los 50 que tienen ustedes, muchas felicidades, pero tenemos 20 años de la maestría, y esta maestría, bueno, hoy en la tarde voy a hablar con algunos profesores acerca de ello, pero ha estado registrada y reconocida nacionalmente desde prácticamente el primer año de su vida, ¿no? Entonces, y a partir de esa maestría, un amigo me propuso, bueno, no me propuso, me provocó y me dijo, ¿en dónde está el lugar en donde ustedes muestran lo que ustedes son capaces de hacer? Dije, no tenemos. O sea, tenemos varios lugares en donde hacemos cosas, pero en realidad un lugar en el que podamos decir, nosotros empezamos desde cero, no. Y entonces lo hicimos. Desde el 2009 empezamos a trabajar y hicimos algo que es el Centro Regional de Capacitación en Cuenca, que no tenemos ni una sola oficina, no tenemos un solo edificio. La universidad no posee 1 centímetro cuadrado de terreno de ninguno de esos lugares. Lo que hacemos es trabajar con las comunidades en el lugar. Nuestro centro es la microcuenca, es la comunidad, son las comunidades, son sus espacios, ¿sí? Y entonces,
En ese sentido, nosotros lo que hemos desarrollado es este modelo en donde partimos de un proceso de rehabilitación de la cuenca, la cuestión del manejo del conocimiento y el uso de los recursos naturales. ¿Para qué? Para controlar los efectos acumulativos, establecer la conservación como una característica, aumentar la resiliencia, ¿no? Trabajar en esta parte con modelos de comunidades de aprendizaje, con la parte, digamos, de arreglos para trabajar multisectorialmente, la parte de alianzas para cofinanciamiento, y en la parte de producción, bueno, pues lograr seguridad económica, disminuir la huella ecológica y aumentar la seguridad hídrico-alimentaria. Eso es lo que tenemos. Y algo muy importante. Este es un concepto que lo tenemos en este momento en desarrollo. O sea, de hecho, estamos a punto de terminar el primer artículo sobre lo que estamos hablando o lo que estamos entendiendo nosotros como no la cuenca, sino la etnocuenca. ¿Sí? O sea, la cuenca que está habitada por personas. ¿Sí? Y eso, bueno, nos lleva a mostrarles algunas de las cosas que tenemos para poder trabajar sobre el manejo de la cobertura vegetal, sobre la conservación del suelo en condiciones de alta erosión. El centro inició el Centro Regional de Capacitación en Cuencas inició en el cráter de un volcán. Ya se imaginarán lo que es un cráter de un volcán en términos de diversidad de suelos, espumas, cenizas y quién sabe cuántas cosas sucedieron ahí hace entre 6 y 10 millones de años. Pues es muy difícil, ¿no? Entonces, ahí hemos venido trabajando, ¿sí? Y el manejo de los procesos integrales para ver unidades de escurrimiento, ¿no? Esa es una parte en la que hemos mostrado el mismo lugar en donde, cómo estaban en el 2011, 2013, 2006, 2019, me faltó la del 2022, ¿no? Pero digamos, es un lugar que se ha venido recuperando y que inclusive las personas de ese lugar que primero querían usarlo rápidamente, ya tiene pasto, vamos a meter las chivas y los borregos y todo, definitivamente dijeron no, hay que conservarlo, hay que decirlo y díganos cómo podemos usarlo racionalmente para que no se acabe ese lugar. ¿Les gustó cómo se recuperó? ¿No? Y no solamente les gustó, empezaron a ver que los manantiales de esa zona se cargaban más, que había más humedad, que habían vuelto las abejas. La primera vez que fui a ese lugar, así estaba, no se escuchaba el zumbido de una abeja. ¿Sí? Entonces hicimos una propuesta a partir de esto, de algo que le llamamos unidad de descubrimiento con sabio, conservación del suelo, de agua, suelo y biodiversidad. Ustedes pues, seguramente han oído de las técnicas de conservación de suelos y agua. ¿Cómo se aplican las técnicas de conservación de suelo y agua? Pues se aplican en el terreno de mi compadre, o se aplican en el terreno de mi vecino, o se aplican en el terreno de alguien que quiere hacerlo. La diferencia con lo que nosotros estamos planteando es que convencemos, trabajamos y todo para hacerlo en unidades de escurrimiento dentro de una microcuenca. Entonces trabajamos en pequeñas unidades de escurrimiento que pueden pertenecer a varias personas. Y entonces eso recuperamos una unidad de escurrimiento completa, ¿no? Y inclusive podemos medir en ella, ¿no? Podemos medir lo que está sucediendo, comparando unidades de escurrimiento con y sin manejo. De tal forma que podemos ver, por ejemplo, aquí, en esta unidad, cómo sucede, digamos, la situación en una cuenca que no tiene manejo, ¿sí? Del volumen del agua que está pasando por esa cuenca, ¿no? A partir de esta precipitación, y cómo sucede en la que sí tiene manejo. O cómo se comporta la humedad en esta unidad que tiene manejo contra esta otra que no tiene manejo, y cómo se va perdiendo en el estiaje y se va concentrando más humedad en la que tiene manejo. Eso se hizo a partir de una medición que hizo una compañera de la maestría de 600 puntos para medir humedad del suelo en esa ladera. O cómo mejoró la cobertura vegetal, ¿no? Se incrementaron las especies vegetales y cómo se incrementó la cobertura vegetal sin ayuda. Ojo,
Aquí nosotros no ayudamos sembrando sembrando las especies o recuperando, no. Las únicas especies que finalmente ayudamos al final de un proceso de revegetación, ¿sí? Primero revegetamos con las hierbas, o sea, bueno, se dejó que se revegetara con las hierbas, después los arbustos y finalmente introdujimos árboles que ya no había. Pero los árboles fueron introducidos ya cuando había todo y tenemos un avivamiento o una sobrevivencia del 80%. ¿Sí? Sin agregar una sola gota de agua. Sin llevar riesgos de auxilio ni nada. O sea, tal cual está la ladera. Y les digo que hace un calor ahí impresionante. Y eso también lo que nos permitió medir también, por ejemplo, la forma en la que disminuyen las coliformes fecales cuando nosotros teníamos un buen manejo de la zona. O, por ejemplo, cómo mejoraba la humedad del suelo, ¿no? Y la otra cosa, ¿cuánto nos costó? ¿Cómo lo hicimos? ¿Cuántas personas trabajaron? Costo por hectárea en ese lugar, 12,000 pesos. Costo por hectárea en este lugar, 6,800. ¿Sí? Entonces podemos hacer el proceso de financiamiento, participación y todo a partir de empresas. ¿Sí? Aquí está involucrado el Parque Industrial San Miguel de Allende, ¿no? La Fundación Gonzalo Ribarronte, organizaciones de la sociedad civil, asambleas ejidales, delegados, grupos ejidatarios y la universidad. ¿Sí? Y el Centro de Capacitación y Pueblo. Y esto es otra cosa que a veces mis amigos me dicen, a ver, el llegar a una vivienda y hacer una modificación para llevarla a una vivienda rural sustentable, ¿es manejo de cuencas? Sí, desde el punto de vista cultural. ¿Sí? En una vivienda rural, ¿sí? Aquí está la vivienda, nosotros podemos tener una serie de ecotecnias como el biofiltro, el baño seco, el huerto biointensivo, la luz, sistema de procesamiento, el fogón, paneles solares, calentador solar, huella solar, el secador solar. ¿Qué se enseña con esto en la comunidad? ¿Qué se enseña con esto en las personas que viven en esa zona rural? Se enseña al papel de la cobertura vegetal, al papel de la parte, digamos, del suelo, ¿sí? De la generación del suelo y al cuidado del agua. Y todo esto lo que hace es que todo esto sea una estrategia natural para adaptación al cambio climático. Aquí es sin decir estamos adaptando o estamos haciendo un proceso de adaptación al cambio climático, ahí está. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos en todos lados, hay ahorros. En todo este tipo de cuestiones tenemos ahorros. Tenemos ahorros que se van acumulando y que al final representan hasta un ahorro del 60% de los gastos normales de una vivienda rural, de una familia. Pero además, mejoramiento en términos de la salud con el uso del fogón ecológico, ¿no? Además, mejoramiento en términos de la integración familiar alrededor del huerto biointensivo, la seguridad de contar con agua en el momento en que se necesita, ¿no? El reuso del agua. O sea, esas personas pueden reusar el agua hasta 3 veces. Eso no sucede en nuestras ciudades. ¿Cuántas las reusamos? Bueno, algunas gentes, yo tengo en mi casa un biofiltro y reuso el agua del biofiltro, ¿no? Entonces, con todo el agua gris. Pero de 2,000 casas que constituyen la colonia en la que yo vivo, ¿sí? Yo creo que en biofiltro tenemos 5. ¿Sí? No es una estrategia común, ¿no? Entonces creo que tenemos que retomar esto que estamos haciendo en la parte rural y llevarlo a la parte urbana. Ese es el gran reto. Y bueno, tenemos que construir una cultura de cuencas, ¿no? Esa cultura de cuencas que
requiere de materiales, de procesos, de redes, de todo, ¿no? Ahí hay un par de direcciones que la de presentación lo voy a dejar para que quien quiera pueda tener acceso a ella. Y justo pensando en el agua, ¿sí? ¿Qué tenemos aquí de Ciencia Ciudadana? ¿Qué aprendimos de Costa Rica? ¿Sí? Cuando hicimos un trabajo para echar a andar la red de macroinvertebrados de agua dulce mesoamericana, que ahora se le llama macrolatinos, es una red bastante exitosa. Esta red, cuando yo vine a Costa Rica la primera vez, nos enseñaron muchas cosas que estaban haciendo. Y eso lo llevamos a México. Entonces, con este grupo de personas de una comunidad en una reserva de la biosfera, de la Sierra Gorda, 8 señoras, un niño y un adulto mayor, lo que hicimos fue trabajar en el campo e hicimos esta guía con ayuda de 2 biólogos y una abogada. La tesis de la maestría era de Claudia, la abogada, que con esta tesis hizo una propuesta de norma mexicana para el monitoreo comunitario. ¿Sí? Entonces, ¿qué hicimos? Este tríptico lo copié de aquí de Costa Rica. Seguramente ustedes han visto algunos que se han producido aquí, en donde lo que se muestra son todas las familias de los macroinvertebrados, y esos macroinvertebrados cómo se meten en un índice, ¿no? En este caso un índice de monitoreo, y nos dice con un semáforo cómo está la situación de las diferentes secciones de un río, ¿no? Entonces, fue muy útil. La gente se dio cuenta del impacto del rastro, del impacto de la planta de tratamiento, de lo que ellos hacían en sus casas también, ¿no? Entonces, creo que es muy útil esta situación. Y bueno, pero no todo es trabajar y hacer como mejor las cosas para la cuenca. O sea, la cuenca tiene que proveer. La cuenca tiene que proveer para la gente que vive ahí. Entonces, ¿cómo provee? Este es un caso. Tenemos una serie impulsamos micronegocios. Esos micronegocios incluyen necesariamente la conservación de suelos, agua y biodiversidad. ¿Sí? Ahí les estoy recomendando que busquen en Facebook Mujeres y Ambiente. Perdón. Este grupo, bueno, estos grupos, tenemos varios grupos, pero Mujeres y Ambiente, Joyas del Volcán y la Microcuenca Mesa de Escalante, ¿sí? Una Microcuenca Mesa de Escalante es una organización ganadera. Joyas del Volcán es una organización que hace productos alimentarios a partir de lo que tienen en la localidad. Y Mujeres de Ambiente es una cuestión súper diversificada. Ellos, por ejemplo, están exportando plantas medicinales a España, pero no así como así. Sí, o sea, no las embolsan y las mandan. Hemos firmado un convenio con la empresa Provital de Barcelona, en donde a partir de ese convenio se respetan los recursos genéticos que se están intercambiando, a partir de un convenio firmado a la luz del protocolo de Nagoya. O sea, no estamos dando nuestros recursos nada más así. Y ahorita tenemos un convenio con ellos acabamos de sacar un proyecto de árnica, de una pomada de árnica, y se garantizó por 18 años que somos los proveedores exclusivos del material que se usa naturalmente para eso. ¿Sí? Y que ellos no van a producir ninguna cosa artificial ni nada acerca del principio activo. ¿Sí? Firmado con convenio oficial. Entonces, y bueno, hemos hecho una serie de cosas en esta situación que yo creo que existen en muchos países, pero en general existen de manera aislada. Algunos proyectos están dedicados al uso y gestión del agua, otros a la protección forestal, a la planificación parcelaria, manejo comercial, educación sostenible, planificación comunitaria. Hay muchas cosas que están así y que muchas veces en nuestros países las hacemos de manera independiente. Y aquí el reto que creo yo les quiero dejar es hay que hacerlo de manera integrada. ¿Sí? Y para eso hemos trabajado durante mucho tiempo en estos enfoques
en esos enfoques que tenemos. Una es, el enfoque está centrado en los habitantes. El manejo de cuencas y la gestión de cuencas debe estar centrada en los habitantes. La segunda es que hemos desarrollado un sistema en el cual tenemos algo que se llama centrado en soluciones. ¿Qué significa centrado en soluciones? Es algo que tomamos de algunas teorías del psicoanálisis, ¿sí? Y en donde, por ejemplo, en lugar de hacer un diagnóstico completo y acabado de un lugar, empezamos a trabajar con algunos aspectos que evidentemente representan un problema localmente. Por ejemplo, llegamos a una comunidad en donde al hacer el primer recorrido de trabajo con la gente de la comunidad, para ver si trabajábamos ahí con ellos y todo, lo que nos dimos cuenta es de que todos los manantiales tenían problemas de contaminación. Tenían muchos manantiales, pero todos tenían graves problemas de contaminación. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que esperar todo el diagnóstico de toda la cuenca? No. Empezamos a trabajar directamente sobre cómo estaba el agua. ¿Sí? En una semana teníamos los análisis del agua y en una semana estábamos regresando con ellos para recuperar ese valor que se ha perdido en casi todas las intervenciones que se hacen a nivel rural. Y ese valor es la confianza. Manejo de cuencas requiere de una confianza mutua entre habitantes y los que tratamos de contribuir al manejo de la cuenca. Sean gobierno, sean universidades, sea quien sea, organizaciones de la sociedad civil. Se requiere de la confianza como un valor esencial. Y eso se puede adquirir más rápido en este formato que en el formato de los diagnósticos. A nivel latinoamericano y también a nivel mundial, a veces se caracteriza y se critica mucho a las universidades porque, o a las instituciones, centros de investigación, instituciones, de que somos muy buenos siendo diagnósticos y no pasamos de ahí. Yo creo que es algo importante, o sea, pensar en este enfoque central en solución. Y la otra es cómo trabajamos entre las subcuencas, entre las diferentes escalas, de subcuenca, microcuenca y unidad de escurrimiento, de tal manera que esto nos dé un sentido y que cualquier cosa que hagamos a este nivel, por pequeña que sea, contribuya al mejoramiento de todo lo demás. Y ahí es donde tenemos que tener una mente estratégica de qué es lo que tenemos que hacer para que esto suceda y cómo lo comunicamos a las personas. ¿Sí? Y la última es, bueno, producir conservando, conservar produciendo. ¿Sí? Se dice fácil, pero no es se tiene que trabajar bastante eso a nivel de cada lugar y adaptarlo a cada sitio, a cada comunidad. Lecciones aprendidas me parecen importantes. Perdón, ¿cómo vamos en tiempo? Lecciones aprendidas. Y esto también es tomado de muchos lugares de Latinoamérica y de muchos de los sistemas de trabajo que se tienen. Los habitantes de la cuenca tienen muchos saberes y habilidades para transmitirlo. A veces nos olvidamos de qué es lo que la gente sabe, ¿no? Necesitamos aprender de ellos. El valor del trabajo en equipo y su proyección en las comunidades. Eso a veces lo tenemos más estructurado nosotros en términos del valor del trabajo de equipo, pero en las comunidades no se tiene, no es tan fácil. ¿Sí? Hay comunidades que sí, indudablemente, pero muchas de nuestras comunidades en general no hay esa visión de trabajo en equipo, a menos que tengan un problema común. Y eso es algo que hay que ubicar. Tenemos que contar con un enfoque en promoción y apropiación del proyecto, especialmente en la parte de apropiación, ¿no? Y es muy importante contar con acuerdos y arreglos institucionales. Les decía yo, el vínculo de confianza con la comunidad es el eje del trabajo a largo plazo. No hay confianza, no hay trabajo de largo plazo. Y la otra también es aprender a saber cuándo salir de la comunidad, cuándo se hizo lo que se tuvo que hacer y hasta dónde se llegó. Y la otra, que es urgentísimo de que lo podamos de alguna manera incorporar en todo nuestro trabajo de manejo de cuencas y de gestión de cuencas, es necesitamos un trabajo intergeneracional, pero urgente.
sea, el campo se está quedando sin el relevo generacional. En nuestro país, por ejemplo, los ejidatarios, dueños de muchas partes de la tierra, se mueren, heredan esos, pero ahora como ya se puede vender, pues lo venden y se olvidan del campo y se van a la ciudad. Y tenemos la otra, es el fortalecimiento personal y grupal mediante comunidades de aprendizaje. No cursos solamente, no diplomados, no esto, sino por formar verdaderas comunidades de aprendizaje. Y finalmente, el fortalecimiento de capacidades y valores para proyectos productivos y ambientales. Los arreglos institucionales requieren de inclusión de actores clave, de planeación y gestión, acuerdos, socialización, evaluación, etcétera. Pero hay algo que atraviesa aquí, no sé por qué se hizo grande, pero qué bueno que está grande porque es importantísimo. En todo arreglo institucional tiene que haber un liderazgo compartido. No puede haber una institución o un grupo o una serie de personas que vayan más arriba que otras. Tenemos que aprender a trabajar como iguales. ¿Sí? Y a partir de eso, me parece que las redes funcionan muy bien. La experiencia que tenemos nosotros en redes es que ha sido eso. Las redes se forman y se van modificando en el camino. Alguien las inicia, pero si realmente la red se estructuró de una manera adecuada, esto va a seguir trabajando. Y algo que es importantísimo a esto es que las redes promueven una buena oportunidad de multifinanciamiento. ¿Sí? Yo se los puedo decir. Y esto, cuando se traduce a nivel nacional, por ejemplo, en este programa de reservas de agua de México, ¿sí? Las que están en azul oscuro son reservas de agua, donde tenemos la menor presión por el uso del agua y tenemos objetivos ambientales más alcanzables y de gran nivel. Eso es una reserva de agua. Y el agua se reserva exclusivamente para dos cosas: para el ambiente y para el uso doméstico. Pero para eso formamos otra red. Y esta es una red de 20 y tantas universidades, centros de investigación, ¿sí? 6 centros de investigación, organizaciones de la sociedad civil, y actualmente más de 50 grupos comunitarios en diferentes regiones de México. ¿Y qué es lo que tenemos en esta red? Queremos el buen manejo y uso del agua y sus cuencas a partir de una visión de cuencas, un soporte científico, un trabajo en red de redes, logrando un sistema de evaluación de cuencas, integrando ese conocimiento y difundiéndolo y promoviendo una participación informada. Eso es lo que pretendemos en este proyecto que nos aprobó el CONACYT a nivel nacional. Y lo estamos tratando de llevar a partir de esa situación que apunta a los objetivos de desarrollo sostenible, en donde de la vivienda a las parcelas tenemos un proceso de integración económica, pero esto tenemos que ocuparlo en una situación de producción, conservación, educación y meterlo en un sistema de trabajo intermunicipal o transsectorial y tener una aproximación territorial multisistémica. ¿Sí? Esas condiciones son importantes para poder trabajar. Es muy complejo, suena muy complejo y es complejo, pero se va logrando. Y hay que tener en cuenta algo muy importante que está pasando en nuestras ciudades. Nuestras ciudades son este cubo. ¿Sí? Este cubo lleno de agujeros. Yo no sé, ¿alguien conoce cuál es el grado de eficiencia de la red de Heredia? De la red de agua potable de Heredia. Pregúntenselo. O sea, y es más, pregúntenlo y chéquenlo. ¿Sí? En Querétaro, en mi ciudad, reconocido por el gobierno, ¿sí? Es el 50%. Es decir, de todo el agua que entra a la ciudad, solamente usamos el 50%. Y el 50% se desperdicia. Eso, ¿cómo se desperdicia? De diferentes formas, pero hay fugas, todo. O sea, con fugas se desperdicia. Aparte hay que tomar toda una serie de cosas. Pero esa es la cubeta que tenemos. Y a partir de eso, estamos pidiendo traer agua de otras cuencas
como los trasvases, ¿no? Entonces, ¿por qué? Es una cuestión de justicia social. ¿Por qué las ciudades van a pedir más agua de diferentes fuentes y a veces lejanas si no son capaces de tener una eficiencia en el uso de ella? Si no somos capaces de ser eficientes, ¿no? Es un reto para el futuro. Y eso nos ha llevado a las soluciones basadas en la naturaleza. Que me da risa porque la verdad es que las soluciones basadas en la naturaleza son cosas que hemos venido haciendo en manejo y gestión de cuencas durante mucho tiempo. Son las mismas cosas. ¿Sí? Decía un campesino de don Miguel Maya, con el que trabajé mucho tiempo en uno de los predios del Centro de Capacitación en Cuenca, me decía, oye, eso es bobo. Dice, la verdad es que soluciones basadas en la naturaleza es solamente usar el sentido común. Y eso yo creo que lo usan las personas de la ciudad, dice, porque pues ya perdieron el contacto con el campo y no saben cómo funcionan las cosas, ¿no? Entonces, y tenemos que sumar, integrar e hibridar diferentes paradigmas, ¿no? ¿Para qué? Para el bien común y el buen vivir, para esa relación entre ambiente y la gente, la cuestión de sustentabilidad, de ecohidrología, sociohidrología, socioecosistemas, ecología humana de la cuenca y el manejo integrado de cuenca, son paradigmas actuales, vivientes, algunos se están convirtiendo hasta en disciplina, pero que necesitamos de su uso y de no tener miedo a transgredirlos y a mezclarlos de manera que nos puedan servir para lo que necesitamos hacer. Muchas gracias por su atención y me encanta de Gary Snyder, aunque es un poeta de la ecología profunda, ¿no? Está en el extremo total, pero me parece que esto que puso aquí es esencial. La cuenca es la primera y última nación cuyos límites, aunque pueden variar un poco, son indiscutibles. Y la otra es, si las tierras comunes, que es lo que está pasando, se vieran bajo grandes presiones para su explotación en el siglo XXI, será la gente local, la gente de la cuenca, quienes serán la última y posiblemente la más efectiva línea de defensa. Me encanta. Y ese es el centro de capacitación en cuencas y la gente que está, algunas de las personas que han trabajado, pero a mí me parece que esto que hemos visto ahora tiene mucho que ver con lo que se está desarrollando actualmente en toda Latinoamérica, de las preocupaciones y todo, y creo que espero haberles dejado algunas ideas para el futuro. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al doctor Raúl. Vamos a iniciar el espacio de preguntas para las personas que estamos aquí en el auditorio y posteriormente para las personas que están conectadas por el Facebook y por el Zoom. Entonces, no sé, ¿alguna consulta, alguna pregunta? La compañera está allá atrás con un micrófono. Hola, yo quería saber si el uso de agua de lluvia para el consumo humano era manejo de cuencas y, digamos, si se ha experimentado ya yo en Costa Rica, el único que conozco es en la Universidad Nacional de Nicoya, que tiene un proyecto, pero eso no se podría seguir y cómo se podría implementar. Como usted mismo lo dijo, se pierde muchísima el agua que cae en la ciudad, que es mucho problema. Bueno, a mí me parece que ¿cómo? Me parece que como les dije, la parte de trabajar en las viviendas sustentables es simplemente una forma de promover una cultura distinta, una cultura del cuidado, de la valoración de los recursos. Y esa cultura es la que requerimos de construir para pasar de la vivienda a la parcela, o como le dicen ustedes, la finca, ¿no? De la vivienda a la finca, de la finca a la unidad de escurrimiento,
de la unidad de descubrimiento a la microcuenca. Cuando nosotros tenemos gente que entiende el valor y la forma en la que funciona una cuenca, la gente ya trabaja de otra forma. ¿Sí? Acabo de ir a Oaxaca hace un mes, más o menos, mes y medio, y encontré 2 comunidades en donde en las laderas de 30 a 45 grados de inclinación tenían sus cultivos con los surcos paralelos a la pendiente, ¿no? Así perfectamente bien paralelos a la pendiente. Y dije, cuando me imaginé la cantidad de suelo que se estaba perdiendo ahí, es una cosa impresionante. Y entonces les pregunté a las personas, ¿por qué lo hacían? ¿Por qué lo hacían así? Y la sorpresa todavía me impactó todavía más. Se ve bonito. ¿Sí? ¿Qué hubieran dicho ustedes si les dicen eso? Se ve bonito. Y entonces allí tuvimos la oportunidad de, en un montón de arena que estaba allí tirado junto a la casa, con todas las personas ahí, les mostramos cómo, con una cubeta de agua, qué es lo que pasaba con el suelo cuando hacíamos eso. Fue una práctica sencillísima allí en la casa. Y entonces surgió el señor Pedro López y me dijo, oye, ¿creen que podríamos hacer algo? Porque el camino se está metiendo a mi cafetal y se está llevando, ahí, digamos, un vecino hizo un canal y se está llevando todo mi suelo. Y fuimos y aplicamos con geocostales y fajinas, no sé si conocen las fajinas, son como una especie de puros hechos de ramas por el medio, ¿sí? Que se amarran con alambre y se acomodan en curvas a nivel, que clavan en curvas a nivel. Y son buenísimas cuando no tenemos piedra para poder hacer alguna técnica convencional. Y usamos una mezcla de fajinas y geocostales y eso permitió el control. Ya me mandó en WhatsApp, ¿no?, las fotos de cómo había funcionado. Y me dijo, quiero hacer más abajo. Quiero tener todo mi terreno con esos difusores porque además me va a guardar la humedad. Porque además va a ser, ¿sí me explico? O sea, a veces los ejemplos más sencillos que suceden alrededor de nosotros, allí en las casas, son lo más importante para montar o para promover una cultura. Sí. Buenos días, muchas gracias, don Raúl, por la charla, muy inspiradora y esperanzadora. Tenía 2 consultitas, una con respecto al rango de área de las unidades de drenaje, más o menos como en qué área andan, y la otra en relación al modelo de la cuenca, si la han implementado o han visualizado diferencias entre cuencas urbanas y cuencas rurales, y si las han implementado en cuencas urbanas, ¿qué retos ha generado ese trabajo, digamos, en cuencas más urbanizadas que las rurales? La primera fue sobre el área de la unidad de drenaje. En las áreas de las unidades de descubrimiento que trabajamos, se ajustan al problema que estamos observando. Es decir, cuando ya analizamos con los habitantes, por ejemplo, una unidad de descubrimiento o un área en particular, y detectamos o delimitamos una unidad de descubrimiento, entonces platicamos con ellos porque evidentemente eso requiere de un trabajo, ¿no? Y entonces ese trabajo requiere de tiempo. Y entonces tenemos que hacer un ajuste entre lo que la gente hace y sus actividades con respecto al tiempo. La ventaja que tenemos aquí es que aún una unidad de descubrimiento, por ejemplo, tenemos una de 40 hectáreas, aún una unidad de 40 hectáreas la podemos disminuir a 5 o 6 unidades de diferente tamaño. Esa es la ventaja de cuencas.
¿no? Pero podemos hacer dentro de una unidad de descubrimiento otras pequeñas subunidades, etcétera. Y entonces podemos irlas trabajando una a una. La cuestión es que casi siempre cuando ven que hay muy buenos resultados, inmediatamente empiezan a trabajar en las otras unidades, ¿no? Entonces a mí me parece que eso es muy útil. Y no tenemos algo preciso en particular, ¿no? O sea, se nos acomodamos al lugar, al territorio, a la cantidad de personas, ¿no? Hay veces que hay comunidades con las que estoy trabajando en la punta de un cerro, ¿no? En donde solamente viven 6 familias. Y lo que tenemos abajo es una degradación de casi 120 hectáreas. Pero 6 familias, ni siquiera trabajando los niños y todo el mundo, o sea, podríamos hacer algo, digamos, importante. ¿Qué hicimos? Hicimos 2 o 3 acciones estratégicas. Primero, digamos, para frenar el deterioro. Y a partir de eso, estamos invitando a grupos de empresarios, bueno, de empresas que quieren trabajar alrededor de su responsabilidad social, ¿no? Y a grupos de universidades y otras escuelas a que, digamos, no adopten, sino que hagan una buena práctica, ¿no? Entonces estamos trabajando, es otra forma de trabajar, ¿no? Para lograr eso. Perdón, y había otra pregunta. Sí, si han visto diferencias en el modelo que han aplicado de la cuenca entre urbanas y urbanas. Es una pregunta interesante. Le voy a decir que el concepto de Nocuenca surgió, no lo inventé yo, lo inventó un amigo, sociólogo, que trabajó con nosotros en el área urbana de Querétaro, ¿sí? En los barrios de la ciudad, viendo la cuestión del agua. Mi amigo es un investigador de la Universidad de La Laguna, de Canarias, de Tenerife, y estuvimos trabajando ahí durante 3 años en Querétaro, en la ciudad, viendo la cuestión de, digamos, el conocimiento de las personas sobre el agua en función de un concepto que él diseñó que se llama balizas culturales. Y aprendimos mucho en la ciudad. ¿Por qué? Porque en general las ciudades son cuencas transformadas. Son cuencas en donde, vamos a ponerlo así, los planeadores lo que intentan es sacar el agua lo más rápidamente posible. Y entonces no les importa cómo escurre, cómo no, o sea, hay una serie de atrevimientos importantísimos en las ciudades en donde comunican diferentes unidades de escurrimiento, cuencas, etcétera, y nunca se piensa en el efecto que va a tener hacia el futuro. O muy pocas veces se piensa eso, ¿no? Y entonces tenemos los típicos problemas que tenemos en las ciudades de zonas inundables y todo eso, o de ocupación de cambios de uso del suelo en lugares donde no se debe, ¿no? Por ejemplo, cerca de mi colonia hay un centro comercial muy grande que hicieron, gigantesco, y hace 4 años se inundó casi después de su inauguración, pero todo completo. Y después cuando me puse a investigar yo por qué había sucedido eso, empecé a irme en el Google Earth hacia atrás, ¿no? Y todo, y vi, eso era un humedal. ¿Sí? Era un humedal. Entonces alguien dio en las autoridades un cambio de uso del suelo en un humedal. Y pues claro, el agua tiene memoria. Y descubre a los ineptos. Bueno, buenos días y agradecerle mucho a don Raúl y a las organizadoras por esta actividad, para habernos invitado. Muchas gracias. Yo quisiera, o sea, en efecto, a ver, las pequeñas acciones, yo digo pequeñas acciones, grandes obras, ¿verdad? Y necesitamos esas pequeñas acciones que nos demuestren buenos resultados, pero también la incidencia arriba abajo es importantísima. Gracias. En Costa Rica tenemos una ley de agua del 42, que no hemos logrado actualizar por muchas resistencias en algunos sectores, y no tenemos una sola ley para cuencas, o sea, la ley del recurso hídrico ahí no ha incorporado la cuestión de cuencas. La única que se hace mención de cuencas es la ley de suelos, pero no en la ley del recurso hídrico. Tenemos una dificultad grandísima porque el cauce de los ríos en la divisoria va bien político-administrativa, la divisoria de aguas
buena cuenca, ¿verdad? Entonces, tenemos problemas gigantes para trasladar la unidad de cuenca como una unidad de, por ejemplo, de planificación o de desarrollo. Entonces, México, ¿verdad? Había hecho una ley en la cual puso la divisoria de aguas como la divisoria política administrativa y todo un choque, que volvieron a cambiar la ley. ¿Qué tanto ha logrado? Y que hicieron una combinación, ¿verdad? Y una combinación entre lo que era la divisoria de aguas, o sea, de la cuenca, con la divisoria política administrativa. Hicieron ahí un match, ¿verdad? Entonces, ¿cómo les ha resultado? Porque en efecto, para poder hacer cambios, yo creo también en el trabajo de microcuencas. Una microcuenca en México es mucho más grande que las nuestras, pero aún así, digamos, podríamos ver más resultados. Pero también necesitamos esa administración más que nos lo diga una ley, que nos lo mande una ley para poder lograr hacer cambios. ¿Qué resultado tiene México con eso? Yo creo que tenemos buena legislación, aunque la ley de aguas nacionales está bastante atrasada, digamos, no tanto como ustedes, pero desde el 92. Pero aún así, México ha cambiado mucho las cosas. Yo pertenezco ahorita a un colectivo que estamos proponiendo que se haga una modificación a la ley de aguas nacionales con una mayor participación ciudadana. Es una propuesta de ley ciudadana del agua, ¿no? Y, sin embargo, muchas leyes contemplan a la cuenca como unidad de planeación. O sea, la ley de desarrollo forestal, la ley de desarrollo rural, la ley de aguas, la ley de bioseguridad, la ley de acuicultura, o sea, muchas las legislaciones que actúan sobre el territorio mencionan a las cuencas como unidades potenciales de planeación. De hecho, hace poco en la ley ambiental se modificó la cuestión del ordenamiento ecológico, que es la encargada de legislar sobre el ordenamiento ecológico. Se legisló y se determinó que de ahora en adelante, o sea, a partir de este año, no, el próximo año, los ordenamientos tienen que hacerse por cuencas. Nadie se dio cuenta y lo firmaron todos tranquilamente, diputados y senadores. Yo creo que no lo entendieron hasta que ya estaba firmado, y entonces ahora a ver cómo le hacen y cómo lo operan. Y ahí es donde viene el problema. Tenemos leyes, tenemos cosas que de alguna manera un marco legal, jurídico, que nos permite, digamos, considerar las cuencas como algo factible. El problema está en que no opera, creo yo, por el desconocimiento natural de los profesionales que acceden a puestos o que trabajan en diferentes aspectos de cómo es el enfoque de cuencas. Eso que platicamos hoy de esa parte funcional, no la tenemos integrada en el colectivo. Y entonces cuesta mucho trabajo y es más fácil irse por el lado administrativo. Municipio, esos son los límites. Estado, bueno, cantón, ¿no? Cantón, sí. Entonces es muy fácil. Y no pensamos en la cuenca, porque la cuenca se nos hace algo difícil. Y luego, algo que me he encontrado también, y eso en varios países, es que la gente de los gobiernos piensa que si trabaja normal, que están trabajando en una municipalidad, en un estado, en alguna cosa así, ¿sí? Y que trabajar por cuencas va a ser trabajar doble. ¿Sí? No piensan, o sea, no se quitan primero la cuestión administrativa para luego entrar en esa cuestión de una visión integral en donde está su territorio. ¿Sí? Entonces, ese es un problema real, ¿no? Entonces, nosotros estamos ahorita, por ejemplo, en un proceso muy activo de formación de los consejos de cuenca, porque finalmente los consejos de cuenca para nosotros son como algo importante en donde confluyen una serie de actores. Entonces, ahorita ya hemos dado
4 diplomados a diferentes consejos de cuenca con este tipo de misiones y todo, y tratando de, de que cambien la visión de esto. De hecho, en el proyecto que tenemos de la red de monitoreo de reservas de agua, una de las cuestiones que pusimos en el proyecto fue lograr que en las 5 cuencas que estamos trabajando, que son de las más grandes de México, pudiéramos tener un grupo de evaluación y monitoreo en cada consejo de cuenca. Ya lo logramos en 2, ¿sí? Y ahí vamos. O sea, creo que es algo que es paulatino, ¿no? Y todo. Sin embargo, yo creo que mucho de lo que se está haciendo y ayuda es lo que se está trabajando a nivel local y empuja, ¿no? Un caso que les recomiendo muchísimo leer a todos, estudiarlo, y además es muy bonito estudiarlo, es el caso de la cuenca del río Ayuquila, en México. La cuenca del río Ayuquila es una cuenca parecida al Tángol, nada más que en lugar de tener una ciudad acá arriba o varias ciudades, tiene una parte de ciudades y pueblos, tiene un ingenio, y el ingenio contaminaba todo. Entonces la Universidad de Naciones Unidas hizo un estudio de caso, que lo pueden consultar vía internet y está precioso, en donde se establece la cuestión del manejo de la cuenca del río Ayuquila. A raíz de eso, la cuenca del río Ayuquila confluye en 10 municipios y se formó una estrategia que hicieron unos amigos que se llaman las juntas intermunicipales. Es una excelente estrategia. ¿Por qué? Porque fundaron un grupo fundaron una junta intermunicipal con 3 personas y la cooperación de 10 municipios de 20,000 pesos. Eso hizo 200,000 pesos. 20,000 pesos no es nada para un municipio. Y eso hizo 200,000 pesos. Pero esos 200,000 pesos permitieron en el primer año tener 6 millones de pesos de ingreso en proyectos. Y todos los siguientes años han seguido funcionando de esa forma. Entonces, estas personas, digamos, de la Junta Intermunicipal, se dedican a gestionar por las municipalidades y todo, a nivel de todo México y a nivel internacional, y generan muchos recursos. Actualmente, el gobierno del estado de Jalisco, viendo que había funcionado todo eso, formó las juntas intermunicipales de todo el estado. Acaban de echar a andar a la última hace como 3 semanas. Todas las juntas intermunicipales tienen visión de cuenca. ¿Sí? Probablemente sea el primer estado en el que realmente tengamos una visión de cuenca permeando en todos los procesos y en todos los demás instrumentos de la gestión ambiental y de la gestión social y gestión económica. Es muy interesante el caso de Jalisco con eso. No sé si hay algo publicado en particular, lo conozco de estar apoyando a las juntas intermunicipales y todo eso, pero no sé si las gentes que lo diseñaron, Sergio Graf y el profesor Santana de la Universidad de Guadalajara, hayan escrito algo en esto, pero revisen el caso de en la organización en la Universidad de Naciones Unidas. Muy, muy bonito y muy didáctico. Bueno, una preguntita. Muchos tenemos una visión muy típica, muy clara de lo que era la recopilación de cuencas, en cuanto a que muchos queríamos restaurar la cuenca o mantener la cuenca es mantener el bosque o recuperar la vegetación. ¿Qué tiene mayor impacto y qué tanto porcentaje para restaurar y mantener una cuenca? ¿Una adecuada cultura ambiental o una protección? Porque sabemos que hoy en día la presión sobre los bosques, zonas altas y más, es muy alta por presiones de producción. Esta era la... Sí. Yo soy biólogo y me encanta hablar de la parte de la conservación. Sin embargo, ya en el campo, ya en las producciones, te encuentras con que pues hay muchísimos procesos de intereses que van desde los intereses de los habitantes más pobres de una cuenca hasta los intereses de los más ricos y hasta los intereses de gente que vive fuera, pero que quiere, representan los intereses externos
que actúan sobre una cuenca. Y a mí me parece que aquí el proceso fundamental es la negociación. O sea, tiene que haber un proceso de negociación en el cual se establezca fehacientemente qué debemos de conservar y cómo lo debemos conservar. Por ejemplo, en una de las cuencas, de las subcuencas que estamos trabajando, en la parte del municipio de San Miguel de Allende, la subcuenca Tambula-Picacho tiene 32,000 hectáreas. Y si tú dices, bueno, es que voy a recuperar, digamos, la parte alta de la cuenca, tiene unas 19,000 hectáreas. 19, 20,000 hectáreas. En esa parte alta de la cuenca, en esas 20,000 hectáreas, ¿cuánto tiempo me llevaría llevarlas al bosque? Sembrarlas, reforestarlas. ¿Cuánto dinero representaría? ¿Y cuántos años me llevaría? Ahí nos hicimos una pregunta y varios de los alumnos que intervinieron en este proceso de la maestría de cuencas hicieron una serie de proyectos estratégicos. Y entonces, por ejemplo, analizamos no solamente la cuestión de cuánta agua podríamos a lo mejor infiltrar a partir de tener todo eso lleno de bosque, una circulación, un modelo, sino además lo relacionamos con cómo la ciudad que está en la parte baja de la cuenca requiere el agua, cómo está creciendo, ¿sí? Y entonces cuando empiezas a relacionar todos esos procesos que se dan en una cuenca, desde la parte alta a la parte baja, nos dimos cuenta finalmente con una serie de modelos que había 3 cosas que teníamos que hacer, que eran sumamente importantes. Conservar un área que era, digamos, de lomeríos agrícolas o semiagrícolas, ¿sí? Que tenía la capacidad de recargar el 80% del acuífero local. Es decir, y allí había proyectos que el municipio quería construir casas y un parque empresarial y no sé qué cosas, ¿no? No, o sea, logramos que se reconociera ese lugar como un área importante de recarga. Y por otro lado, el análisis que hicimos de la parte de infiltración a lo largo de toda la parte alta de la cuenca, nos dimos cuenta que teníamos que recuperar solamente 1,500 hectáreas estratégicamente distribuidas para recuperar el 20% de la infiltración necesaria para la recarga del acuífero local. Eso, más la otra parte, lo que garantizaba es que teníamos el agua garantizada para San Miguel de Allende en 50 años. Sin necesidad de tomar agua de una presa que tienen de otro río por otro lado. ¿Sí? Es decir, no necesitábamos recuperar toda la cuenca, necesitábamos recuperar solamente parte de la cuenca. Ahí es donde la ciencia es importante. ¿Sí? Donde no es la cuestión de que, a ver, necesitamos recuperar toda la cuenca. No, quién sabe. Ahí necesitamos precisamente los estudios que refuercen eso. Como forestales necesitamos de su trabajo para ello. Sí. Hola. Gracias. A veces tengo unas apreciaciones un poco partidas de su presentación. Sí. Uno, me llama mucho la atención el concepto de descubrimiento con el que están trabajando, porque me parece que es una de las formas de hacer posible lo deseable. Es decir, comenzar desde un ámbito de aplicación muy concreto, que fue muy útil y que creo que permite dar pasos dentro de la complejidad que implica la gestión y el manejo de cuentas. Me llama mucho la atención, y tal vez por aquí donde va entonces como me gustaría conocer un poquito su precisión también. Es que cuando habla de estrategia, hace referencia a territorial, enfoque territorial, a una estrategia de participación social, de ordenamiento territorial, y menciona también dentro de ellas unas culturas de sostenibilidad y desigualdad social. Desde el punto de vista estratégico, yo creo que
en el ámbito de la gestión o la responsabilidad que un programa o una entidad, digamos, un programa de gestión de una cuenta, puede comprometerse a hacer, creo que en los 3 primeros elementos, yo diría que puede lograr resultados. No obstante, en lo cultural y en la desigualdad social, creo que sería más un impacto, ¿verdad? Digamos, un impacto se puede tener el quehacer de la gestión de cuentas, más que una estrategia que tiene que ser propia. Una estrategia tiene que responder a un objetivo, y un objetivo es un compromiso. Es decir, a lo que voy es, una cultura de sostenibilidad se logrará gracias a que hay la presencia también de un programa de gestión, manejo de cuentas, pero también se logra gracias a la posible presencia de otras fuentes u otros esfuerzos o de otras instituciones que en conjunto, digamos, interactúan con eso. Entonces es algo que los otros compromisos no los podemos depender de quienes gestionamos la cuenta, pero sí somos parte, digamos, de ese impacto. Y lo mismo un poco con la desigualdad social, creo que todavía aquí hay compromisos, es un tanto mayor, ¿verdad? Es decir, la inquietud está en si comprometernos en lo posible de la gestión, los resultados de manejo de la cuenta, ¿verdad? O que no nos vayan a cobrar que la desigualdad social persiste, ¿verdad? Y que no hacer eso un criterio o fuente de decir, es que la gestión de cuentas no sirvió. Ese es mi comentario. Por otro lado, nada más te das una percepción con respecto a la imagen del cubo y las pérdidas de agua. Que normalmente lo que se suele más bien, uno ve la pérdida de agua y se escandaliza mucho porque lo típico no es el 50% que se pierde. Pero que en el fondo el concepto que se trabaja es más bien el agua no facturada por parte de los operadores de agua. Y que si uno puede hablar de un volumen de un 40%, ya por ejemplo, hacer correcciones. Ustedes saben lo difícil que es encontrar una fuga de agua en un sistema, digamos, de distribución. Y bajar, digamos, un poco, tal vez por debajo, no sé, el 20%, no tengo cifras exactas, ya voy a decir que se vuelve sumamente oneroso y costoso. Entonces, el criterio es, digamos, pérdida de agua, lo que realmente se está midiendo es agua no facturada. Entonces, los esfuerzos para un operador muy más allá, un 20% por el estilo, ya se vuelven, como lo que los compradores llaman, impogrables. Es decir, sale más caro el caldo que los huevos para el operador. Es decir, va a invertir más dinero en recoger poco. Ese es el asunto. Pero es un tema bastante complejo, sí, y es un desafío para la mayor parte, digamos, de los operadores. Totalmente, estoy de acuerdo con esa apreciación última. Sí, yo cuando hablaba del 50% y de disminuirla, nunca hablé al 0. Eso es imposible, ¿no? O sea, los que más eficiencia tienen pueden llegar a un 25%, a lo mejor a un 30%, ¿no? Pero 50% ya es una pérdida, digamos, considerable. Tuve la oportunidad de conocer en Tenerife el sistema de agua de allá. Allá, no sé si ustedes ven en el Google de Tenerife, ustedes van a ver que tienen un volcán del Teide. Y en el volcán se excavan galerías. Y todo el agua que proviene de esas galerías es privada y se vende al gobierno. Para que de ahí el agua se use, o se vende al gobierno, o se vende a los particulares para los cultivos, o se vende para el agua potable. Entonces, como le sale tan cara al gobierno el agua, entonces se han propuesto tener un sistema muy eficiente. Si es un sistema caro relativamente. O sea, es una inversión inicial que hicieron ellos, muy, muy importante, pero finalmente en lo que se ha traducido es en esa efectividad de la facturación. Esa efectividad, entonces, o sea, el sistema se ha pagado solo a lo largo de 30 años. Y eso me parece que es justo el proceso que requerimos en nuestras ciudades de pensar, no a ver cuándo termine este gobierno. ¿Sí? Es lo que pensamos aquí en Latinoamérica, sino a largo plazo. ¿Sí? A largo plazo,
¿qué es lo que va a suceder? ¿No? Entonces, ellos le apostaron por 30 años y se ha convertido en un sistema impresionante. Ustedes entran a la sala de control de ahí del agua en Tenerife, del gobierno, y ellos están comprando el agua, pero lo están mandando, y entonces ven ahí todo el sistema de válvulas, de sensores, de eso y del otro, y tienen un proceso de respuesta de 7 minutos para cualquier fuga. 7 minutos, y saben exactamente en dónde está sucediendo. O sea, la eficiencia en el uso es impresionante. Entonces, sí se puede, pero hay que pensar en ese largo plazo, ¿no? No se puede ser de la noche a la mañana. Entonces, creo que las ciudades tienen que empezar a pensar en esas estrategias de largo plazo. Siempre hablamos de que el manejo de cuencas y la gestión de cuencas es una cuestión de largo plazo. Así es. Nosotros, el centro de capacitación en cuencas, lo tenemos en 4 microcuencas. ¿Sí? La microcuenca en la que empezamos a trabajar hace 10 años, la microcuenca donde empezamos a trabajar hace 15 años, una microcuenca que ya tenía años trabajando y que nos incorporamos a ese proceso, que tiene 25 años, y otra que trabajó ahí en toda una familia y todo, que tiene un manejo de más de 50 años. Eso es lo que nosotros mostramos en el centro, cómo se hace el manejo de cuencas de 10 a 50 años. Eso permite a la gente ver que es un proceso que no es de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, me parece que eso es importante. Y con respecto a la parte de las unidades de escurrimiento, es una mezcla muy compleja porque me parece que esto hay que adaptarlo a las condiciones de cada sitio en el que se está interviniendo, ¿no? Entonces, no hay una receta ahí, ¿no? Entonces, me parece que sí tenemos que, por ejemplo, en una microcuenca que estamos trabajando en San Antonio de la Cal, es una microcuenca que tiene alrededor de unas 650 hectáreas y estamos trabajando en un buen porcentaje de la cuenca sin estar en todos esos lugares, porque lo que estamos haciendo estratégicamente está mejorando todo lo demás. ¿Sí me explico? O sea, también eso es muy importante de aprender a evaluar y a monitorear. O sea, lo que hacemos en algún lugar de la cuenca, qué es lo que está mejorando hacia abajo de la cuenca. Y esa es la parte que tenemos, ¿no? Por ejemplo, en otro lugar que es el volcán de la Malinche, hicimos estratégicamente un par de presas de gaviones acompañadas por un manejo de la vegetación y toda una serie de cosas, pero eso que hicimos en 5 hectáreas mejoró alrededor o sea, tuvo un efecto en más de 60 o 70 hectáreas. Esa es la parte estratégica que hay que tener en cuenta en las unidades de escurrimiento, ¿no? Y bueno, la otra parte que hay que tomar en cuenta es la participación de las personas, ¿sí? Hay veces que tomamos lo que hay. Si la participación de las personas se limita a una serie de cosas, pues lo tratamos de hacer lo más estratégico posible, pero si no, pues tomamos lo que hay. Y bueno, también no en todos lados hemos tenido éxito, ¿eh? También tenemos nuestros fracasos, tenemos nuestras cosas que no han fallado, hay procesos en los que hemos tenido que, digamos, repensar las cosas. Que eso es algo que a mí me encanta de la aproximación socioecosistémica, porque justo tenemos que manejarnos en un concepto de manejo adaptativo y tener procesos de evaluación y monitoreo continuos que nos permitan ir revisando lo que hacemos y cómo tenemos que cambiar en el camino, ¿sí? Los planes de Cuenca, si me dijeran qué critico yo de los planes de Cuenca, lo que más critico es que los procesos de evaluación y monitoreo son muy limitados y no permiten realmente un manejo adaptativo en general, ¿sí? O sea, no se discute. Hemos perdido muchísimo la capacidad de discutir acerca de lo que estamos haciendo, ¿sí? No solamente al interior de las universidades, sino también al interior de los gobiernos y al interior
digamos, de los grupos generales que estamos trabajando sobre algo. Algo que, por ejemplo, nos ayudó muchísimo en la creación de la red de monitoreo de reservas de agua en México fue la pandemia. La pandemia nos mandó a nuestras casas y todas estas universidades y todos los grupos que estamos trabajando en eso, tuvimos el chance de estar reuniéndonos 1 o 2 veces por semana durante la pandemia en diferentes grupos para discutir. Y eso fue de veras algo súper rico. Yo no me perdí ni una sola. ¿Por qué? Bueno, además de que estábamos encerrados, pues había la posibilidad de discutir cosas interesantes con los compañeros y compañeras. Entonces, creo que nos hace falta recuperar esa parte de sentarnos a platicar, a discutir, a argumentar y poner las experiencias de todos en la mesa. Voy a permitirme leer una de los compañeros que está en Facebook. Silvia Echeverría: los humedales han sido reservorios de agua en muchas regiones del mundo, pero son el ecosistema que se ha degradado más y se drena. ¿Cómo podemos hacer el manejo de cuencas en estos sitios? Justo, a mí me encantaría que estuviera con nosotros la doctora Patricia Moreno Casasola, experta en humedales de México, y que justo algo que ella ha reconocido de la importancia de la cuestión del manejo de cuencas es que sin el manejo de cuencas, los humedales no tienen ninguna oportunidad. Necesitamos, o sea, los humedales son lugares definidos por algunas personas, principalmente desarrolladores inmobiliarios, ¿no? Como lugares agrestes que tenemos que rellenar, ¿no? Entonces, se evalúa la cuestión de un humedal en función del costo que va a tener para el desarrollo por la cantidad de relleno que tenemos que usar para poder eliminarlo. Y eso no garantiza que lo eliminemos de ninguna manera. Pero entonces, ese es un problema. En México, por ejemplo, toda la zona costera tiene una gran cantidad de problemas relacionados con los humedales. Considerando, por ejemplo, los manglares con humedales, o las lagunas costeras, o los pantanos. Cuando trabajé en el sureste de México, en Tabasco, pues tenemos humedales, solamente tenemos como 700,000 hectáreas de humedales. Cuando uno aterriza en el aeropuerto de Villahermosa, dice, ¿en dónde está la pista? Estos son puros humedales, ¿no? Entonces, para mí, digamos, los humedales representan la oportunidad para reconsiderar el manejo de cuencas hacia la parte alta. Generalmente, muchos de los humedales están ubicados en la parte media o en la parte baja de las cuencas, de las grandes cuencas. Y entonces, esa situación nos permite, digamos, que esos estómagos de todo lo que reciben, que son estómagos, donde digieren todo lo que están recibiendo de la parte media o alta de la cuenca, funcionan. Pero se tiene que entender ese papel. En México, el grupo de Patricia Moreno ha hecho un trabajo impresionante. Les voy a pasar luego a María unas páginas que les pueden ayudar a ver esa cuestión de los humedales con una visión completamente distinta. Y sobre todo han estado trabajando mucho con las comunidades para ver y revalorar los humedales en términos de los recursos que proporcionan, además de los servicios ecosistémicos. Muchísimas gracias, doctor Raúl Francisco Pineda López. Un aplauso para él por todo.